Dicen que el fútbol es pasión, pero en el caso de Pepe, la pasión a veces se confundió con furia. ¿Quién puede olvidar aquella noche oscura de 2009, cuando el mundo entero quedó paralizado por una de las escenas más violentas jamás vistas en la liga? Kepler Laveran Lima Ferreira, conocido simplemente como Pepe, perdió el control en un momento que marcaría para siempre su carrera. Aquel brutal episodio en el que pateó sin piedad a un jugador del Getafe que ya yacía en el suelo, mientras la incredulidad se apoderaba de todos los espectadores. Desde entonces, Pepe fue catalogado como el villano de la Liga Española, un animal en el campo, un defensor que parecía jugar siempre al filo del abismo entre lo épico y lo inaceptable. Pero detrás de esa imagen de bestia se esconde un futbolista con una trayectoria impresionante, campeón de Europa, referente del Real Madrid, héroe en la selección portuguesa. ¿Cómo puede alguien ser al mismo tiempo un ídolo y el rostro más temido de los delanteros rivales? ¿Qué hay en la mente de un jugador capaz de pasar de la gloria a la ira en cuestión de segundos? Pepe no es un simple defensa, es una figura que despierta admiración y repulsión, respeto y miedo. Hoy, vamos a abrir el capítulo más oscuro de su historia, aquel que casi lo destruye, pero que también lo convirtió en una leyenda imposible de ignorar. Prepárate para adentrarte en la vida de un hombre que vivió entre el amor y el odio, y que aún sigue dejando huella en el fútbol mundial. Pepe, cuyo nombre completo es Kepler Laveran Lima Ferreira, nació el 26 de febrero de 1983 en Maceió, Brasil, un lugar donde el fútbol no es solo un deporte, sino una forma de vida. Desde pequeño soñaba con ser delantero, con marcar goles, pero el destino lo llevaría a transformarse en uno de los defensores más duros y temidos de su generación. A los 18 años dio un giro radical en su vida, dejó su país natal para irse a Portugal, un salto al vacío que cambiaría para siempre su carrera. Allí, en las filas del Marítimo y luego en el Porto, empezó a forjar su carácter, un carácter que combinaba una garra indomable con una ambición insaciable. Su fichaje por el Real Madrid en 2007 fue el paso definitivo hacia el estrellato. Llegó como una promesa para fortalecer la defensa blanca, pero no tardó en demostrar que no solo era un central sólido, sino un guerrero que no conocía límites. Dentro del Santiago Bernabéu, Pepe se convirtió en un símbolo de entrega, en el jugador al que recurrían cuando el equipo necesitaba fuerza, coraje y hasta cierta brutalidad. Sin embargo, esa misma intensidad que lo hizo imprescindible para entrenadores como José Mourinho o Carlo Ancelotti fue también su mayor enemigo. La fama de Pepe como jugador duro no tardó en extenderse por toda España. En la liga, los delanteros sabían que enfrentarse a él significaba entrar en una guerra psicológica y física. Sin embargo, el 21 de abril de 2009, durante un partido contra el Getafe, esa fama se transformó en infamia. En un momento de locura, Pepe perdió el control, pateando brutalmente a Javier Casquero, incluso cuando el jugador ya estaba en el suelo. Aquellas imágenes recorrieron el mundo entero. No era solo una falta, era un estallido de violencia que dejó una cicatriz en la historia del fútbol español. A partir de ese día, el apodo de villano se le quedó pegado como una sombra. Los medios lo pintaban como el ogro de la liga, los aficionados rivales lo abucheaban en cada estadio, y los analistas discutían si un jugador con ese temperamento merecía estar en el fútbol de élite. Pero, ¿era realmente Pepe solo un hombre violento o había algo más detrás de aquella mirada furiosa? La historia que rodea a este jugador está llena de contrastes, de momentos de gloria en Champions League con el Real Madrid, pero también de episodios oscuros que amenazaron con acabar con su carrera. Hoy, cuando miramos hacia atrás, no se puede hablar de Pepe sin recordar tanto los títulos como las polémicas. Y, paradójicamente, esa mezcla de brutalidad y talento es la que lo hizo inmortal en la memoria de los fanáticos del fútbol. Porque Pepe no solo jugó, Pepe sobrevivió a su propio personaje, a las críticas despiadadas y al peso de ser el más temido en una liga donde el espectáculo y la agresividad se cruzan en cada partido. La historia de Pepe es la de un hombre que aprendió a sobrevivir en medio del caos. Su comienzo en el mundo del fútbol fue humilde, casi anónimo,
como un joven brasileño en tierras desconocidas, con apenas unas botas gastadas y un sueño inquebrantable. En el Marítimo de Funchal, un equipo modesto de Portugal, empezó a mostrar que no era un defensa cualquiera, era rápido, implacable en los duelos aéreos y no tenía miedo de ir al límite. Aquella personalidad arrolladora llamó la atención del Porto, donde ganó sus primeros títulos importantes y donde se empezó a fraguar la leyenda del defensor que jugaba como si la vida dependiera de ello. En 2007, su traspaso al Real Madrid por 30 millones de euros, una cifra altísima para un defensa en aquella época, desató comentarios de todo tipo. Muchos dudaban de su valor, pero Pepe no tardó en demostrar que era un muro, una mezcla entre técnica defensiva y una agresividad que desquiciaba a los delanteros rivales. Con Fabio Cannavaro como socio inicial en la defensa, y más tarde con Sergio Ramos, formó una de las parejas más temidas de Europa. Sin embargo, esta misma agresividad era una bomba de tiempo. El primer gran incidente que marcó su caída fue aquel fatídico partido contra el Getafe en 2009. En cuestión de segundos, Pepe pasó de ser un héroe que defendía la portería blanca a convertirse en el villano absoluto del fútbol español. Tras cometer un penalti sobre Javier Casquero, lo pateó 2 veces en el suelo con una violencia que heló la sangre de los aficionados. No contento con eso, también golpeó a otro jugador del Getafe en el mismo ataque de furia. La sanción fue ejemplar, 10 partidos de suspensión y una oleada de críticas que pusieron en duda su estabilidad emocional. Los medios no tardaron en bautizarlo como el carnicero y el terror de la liga. Pepe, sin embargo, no se derrumbó. Con el paso del tiempo, trabajó en su temperamento, aunque nunca dejó de ser un jugador al límite. José Mourinho, su entrenador en el Real Madrid, lo defendía públicamente, asegurando que Pepe es uno de los jugadores más nobles que he conocido, una frase que para muchos sonaba como un chiste. Pero dentro del vestuario, Pepe era respetado. Era el tipo de futbolista que se jugaba la vida en cada balón dividido, que no temía enfrentarse a nadie, ni siquiera a los gigantes del Barcelona de Guardiola. En los clásicos, sus duelos con Messi y Dani Alves eran guerras abiertas, donde cualquier provocación podía encender la chispa de la polémica. El punto más alto de su carrera coincidió con las Champions League ganadas con el Real Madrid. Fue pieza clave en las finales de 2014 y 2016, un muro que anuló a delanteros de talla mundial. Mientras tanto, con la selección portuguesa, logró un hito histórico, ganar la Eurocopa 2016, donde su actuación en la final ante Francia fue simplemente magistral. Pepe, el villano de la liga, se convirtió en el héroe nacional de Portugal. Pero cada ascenso parecía venir acompañado de una nueva tormenta. En varias ocasiones fue acusado de fingir lesiones para ganar tiempo, de provocar a los rivales con actitudes antideportivas, de ser demasiado violento para el fútbol moderno. Aún así, nada parecía detenerlo. Para algunos, esa intensidad formaba parte de su esencia. Si le quitas la agresividad a Pepe, dejas de tener a Pepe, dijo en una ocasión Sergio Ramos, su compañero de 1000 batallas. En la narrativa de su vida, Pepe ha vivido entre extremos, del respeto de los entrenadores y compañeros, al odio visceral de las hinchadas rivales, de levantar trofeos en Europa, a ser expulsado con miradas de desprecio. Su historia es la prueba de que en el fútbol, como en la vida, a veces el héroe y el villano pueden habitar en la misma persona. Detrás de cada momento de gloria, Pepe ha cargado con una sombra que nunca se disipa del todo, la percepción de ser el jugador más violento de la liga. Aquella noche de abril de 2009, el fútbol mundial fue testigo de algo más que una agresión, fue una ventana abierta hacia la mente de un jugador desbordado por la presión. ¿Qué llevó a Pepe a perder el control de esa manera? Con el paso de los años, el propio defensa confesó que aquel episodio le persiguió durante mucho tiempo y que incluso llegó a plantearse si merecía seguir jugando al fútbol profesional. Aquella noche no dormí. Cuando llegué a casa, me sentía un monstruo, admitió en una entrevista años después. Los medios no tuvieron piedad.
Los titulares lo describían como un animal salvaje y una amenaza para el deporte. Incluso exjugadores y entrenadores cuestionaban su lugar en el Real Madrid. Pero lo que pocos saben es que, tras el castigo y las críticas, Pepe se sumió en una etapa de introspección profunda. Trabajó con psicólogos del club y habló con su familia para encontrar un equilibrio que le permitiera seguir compitiendo al máximo nivel sin dejar que su temperamento lo dominara. Sin embargo, la leyenda del villano ya estaba escrita. Cada vez que Pepe tocaba el balón, las cámaras lo seguían con lupa, buscando cualquier mínimo gesto de agresión. Y, aunque nunca volvió a protagonizar un acto tan brutal como aquel, su estilo de juego seguía siendo duro, implacable, lleno de esa energía que rozaba lo incontrolable. Las rivalidades, sobre todo con el Barcelona, encendían aún más esa imagen. Sus choques con jugadores como Messi, Iniesta o Busquets eran vistos como batallas personales. En una ocasión, tras un pisotón a Messi en un clásico, el escándalo volvió a estallar, alimentando la narrativa de que Pepe era incapaz de cambiar. Pero hay otra cara, una que rara vez se cuenta. Pepe fuera del campo es descrito como un hombre tranquilo, incluso tímido, que evita los focos y se dedica por completo a su familia. Compañeros como Cristiano Ronaldo han defendido públicamente su carácter, describiéndolo como un amigo leal y un profesional ejemplar. Esta dualidad del guerrero indomable en el campo y el hombre sereno en la intimidad es lo que hace de Pepe una figura tan fascinante y polémica. Cuando Portugal ganó la Eurocopa 2016, la imagen de Pepe llorando abrazado a sus compañeros dio la vuelta al mundo. Por primera vez, el villano fue visto como un héroe puro, un símbolo de resistencia y entrega. Pero incluso en la victoria, la sombra del pasado seguía presente. Para muchos, Pepe nunca dejará de ser aquel hombre que perdió la cabeza en el césped del Santiago Bernabéu, y quizás eso sea lo que hace su historia tan humana, la eterna lucha entre el control y la furia. La reacción del público siempre ha estado dividida. Mientras unos lo consideran un defensor legendario, otros lo ven como un ejemplo de lo que el fútbol debe erradicar. Y, sin embargo, ¿no es esa tensión lo que mantiene viva su leyenda? Pepe ha aceptado su destino, consciente de que su nombre siempre estará ligado tanto a las medallas como a los momentos de controversia. En sus propias palabras, he cometido errores, pero también he dado todo por cada equipo al que he defendido. No me arrepiento de ser quien soy. Desde la perspectiva de nuestro canal, Pepe representa una de las figuras más complejas y controvertidas que ha dado el fútbol moderno. No se trata solo de un defensa con títulos impresionantes, 3 Champions League, una Eurocopa y múltiples títulos nacionales, sino de un hombre que se convirtió en un símbolo de la delgada línea entre la pasión y la locura en el deporte. Lo fascinante de Pepe es que, a diferencia de otros jugadores duros que pasan desapercibidos, él jamás pudo ocultar su intensidad. Cada gesto suyo era una declaración de guerra, cada mirada parecía contener una tormenta a punto de estallar. Es fácil condenar a Pepe por sus errores. Aquella patada a Casquero en 2009 sigue siendo, hasta el día de hoy, una de las imágenes más virales y perturbadoras del fútbol español. Muchos lo tacharon de inaceptable, y no sin razón. Sin embargo, sería injusto reducir su carrera únicamente a ese momento. Pepe fue un pilar defensivo en una de las etapas más gloriosas del Real Madrid, donde jugó al lado de leyendas y dejó actuaciones memorables en noches europeas. ¿No es cierto que el mismo jugador que enloquecía a los rivales con su agresividad también fue capaz de dejarlo todo en el campo para levantar títulos históricos? El público, por supuesto, está dividido. Para los madridistas, Pepe es un héroe incomprendido, un guerrero que nunca temió ensuciarse las manos para defender los colores blancos. Para sus detractores, es el rostro de la violencia en el fútbol moderno, un jugador que cruza demasiadas veces los límites del juego limpio. Lo cierto es que, sin Pepe, muchos clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona no habrían tenido la misma tensión dramática que los convirtió en encuentros inolvidables.
Nuestro canal no pretende defender sus actos violentos, pero sí reconocer que Pepe es mucho más que una colección de tarjetas rojas y polémicas. Es un personaje que personifica las contradicciones del deporte, la necesidad de competir al máximo nivel, el peso de la presión mediática y la lucha interna por no perder el control. Pepe, con todos sus defectos y virtudes, nos recuerda que el fútbol no es solo técnica y estrategia, sino emociones crudas, a veces incontrolables. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Pepe es un héroe malinterpretado o un villano que se salió demasiado del guión del deporte? ¿Qué imagen te viene a la mente cuando escuchas su nombre, el defensor que se dejó el alma por el Real Madrid y Portugal, o el hombre que protagonizó una de las escenas más violentas de la liga? Queremos leer tus pensamientos, porque la historia de Pepe es, al final, un espejo de las emociones más intensas del fútbol. Al mirar hacia atrás, Pepe no es solo el hombre que pisó los límites de la violencia en el fútbol, sino también el jugador que se levantó de cada caída para reinventarse una y otra vez. Su legado en el Real Madrid y en la selección portuguesa está escrito en letras doradas: noches de Champions, partidos heroicos y una Eurocopa que llevó a todo un país al éxtasis. Pero su nombre seguirá generando un eco incómodo, como si cada recuerdo glorioso viniera acompañado de aquel instante de furia que lo marcó en 2009. Lo fascinante de Pepe es que su historia no puede contarse en blanco o negro. Es un jugador que encarna la contradicción, un profesional ejemplar en el vestuario, pero un guerrero temible en el campo, un hombre que llora de emoción tras ganar una final, pero que también es capaz de perder el control cuando la adrenalina lo sobrepasa. Tal vez por eso su figura nunca se olvida, porque refleja esa verdad incómoda de que el fútbol no siempre es poesía, sino también rabia, sudor y sangre. Hoy, cuando se habla de Pepe, las imágenes que vuelven a la memoria no son solo las polémicas, sino también las batallas épicas, los duelos contra los mejores delanteros del mundo, y esa mirada intensa que parecía decir: nadie pasará por aquí. Su carrera nos deja una lección extraña pero real: los héroes y los villanos no son opuestos, a veces habitan en la misma piel. Al final, algunas historias no estaban destinadas a ser conocidas, pero ahora lo sabes, la de Pepe es una mezcla de gloria y oscuridad que seguirá resonando mientras el fútbol exista. Porque, por encima de las críticas y los aplausos, Pepe dejó algo imborrable: la certeza de que, aunque lo ames o lo odies, nunca podrás ignorarlo.